¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en varios videos que he venido desarrollando estos últimos meses y que pues siempre les invito a mi canal de YouTube, me buscan con mi nombre, Elvis Orellana Espinosa, les repito nuevamente, en YouTube y ahí van a encontrar mi canal donde que abordo diversos temas desde el punto de vista de la educación. Si hacemos bastante educación en el canal de YouTube y principalmente desde el punto de vista psicológico y psicosocial, que es el campo donde que nos hemos venido desempeñando. Entonces ahí ustedes van a encontrar diversos temas relacionados y abordados desde la psicología, la educación y la psicología social. Y además tenemos entrevistas, tenemos diálogos con diversos personajes sobre estos temas que también hacemos las conferencias y analizamos diferentes videos. Entonces, les pido que vayan al canal de YouTube, se suscriban al canal y también activen la campanita. Y pues principalmente ahí tenemos varios seguidores. Hemos llegado con videos tanto en Facebook como en YouTube a más de 1.500, 2.000 seguidores a nivel del Ecuador y a nivel internacional. Eso, el día de hoy estoy acá con la doctora Yolanda Hernández. Ella es del vecino país de Colombia y concretamente de la ciudad que es Bucaramanga, que está cerca de la ciudad de la capital que es Bogotá, a unos 40 minutos más o menos en carro particular, la ciudad hermosa de Bucaramanga. Y bueno, la doctora Yolanda Hernández pertenece a una organización internacional que se llama Unión Latam Infancia Primero, y pues ella también es neuropediatra, se graduó como médico en la Universidad Industrial de Santander, revisé algunos datos de ella, es pediatra de la Universidad Autónoma de México, de la misma manera especializada en neuropediatría o neurología pediátrica en la misma universidad, y pues sobre todo pertenece a esta organización, como les decía, Unión Latam Infancia Primero, donde que abordan diversos temas por la defensa de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Y pues bienvenida, doctora. Esta ha sido su presentación. No sé, algo más que quiera acotar. Con ustedes vamos a dialogar el tema de la familia, el divorcio, la niñez y pues la obstrucción de vínculos que suceden también en sus consultas como médico, como neuropediatra. Bienvenida, muy buenas noches, un gusto que esté acá. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Sí, yo veo menores de 18 años y veo pues gran cantidad de diagnósticos, migraña, epilepsia, autismo, retraso mental, problemas, enfermedades raras, enfermedades degenerativas en los niños. Y veo todo este rango de edad de 18 años, menores de 18 años, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 18 años. Y cada vez pues más sorprendida de todos los motivos de consulta que me llegan a mí y todo este sufrimiento que tienen nuestros niños por todos estos divorcios y separaciones que son de una manera inadecuada, ¿no? Esa pues es lo que me ha motivado a mí de ver todos los días continuamente, toda esta situación que pues debemos todos aterrizar, ¿no? Que es una cuestión que afecta neurológicamente a los niños. Correcto, realmente, como usted dice, hay diversas situaciones como que se revisa diversos casos, pero vamos a centrarnos en uno más específicamente, que es esto incluso que algo hemos investigado que se llama algunos lo llaman síndrome, ¿sí? Otros lo llaman simplemente alienación parental, que es esta obstrucción de vínculos cuando hay procesos de separación, cuando hay procesos de divorcio. ¿Y cómo usted ha abordado estos temas en consulta? El tema de los divorcios y cómo eso impacta de pronto en los niños cuando hay este caso de obstrucción de vínculos. Cuéntenos algunos casos, cuál es su mirada de lo que es la alienación parental. Bueno, yo les quiero primero hacer una introducción de cuál es el daño neurológico que produce en el sistema nervioso central estos divorcios de una forma, llevados de una forma incorrecta. La familia ha tenido unos cambios y una evolución que pues tenemos que lastimosamente aceptarlos, ¿no? Ya la gente ya no se casa para toda la vida, ya la gente no quiere, mucha gente hay de psicología, de terapeutas psicológicos, sexuales, nadie quiere ir, todo el mundo quiere ser divorciado, separado, hay mucho concepto de madre solterismo, ¿verdad?
Entonces, pues esa es una cuestión irreversible. La mujer está muy empoderada, el hombre también, en fin. Entonces hay una lucha de poderes y una lucha de géneros, pero que nadie se ha puesto a pensar es el problema de los niños. En toda relación, en todo matrimonio o unión de hecho, o bueno, en todo hogar que esté formado y que se acabe ese hogar, los niños van a tener unas consecuencias y van a sufrir algo que se llama ansiedad. ¿Cómo se genera la ansiedad en el sistema nervioso central? Entonces, la ansiedad es un mecanismo de defensa primitivo, es un mecanismo que nos permite la sobrevivencia, sobrevivir ante cualquier estrés. Hay un incendio, entonces a mí me entra la ansiedad y yo salgo corriendo, ¿sí? Me van a robar, yo entro en ansiedad y entonces entrego las cositas para que no me den y no me hagan daño, ¿verdad? Entonces me agreden, me entra la ansiedad y yo respondo. O sea, la ansiedad no es algo malo, vamos a explicar de una manera muy sencilla cuando la persona siente ansiedad, es decir, cuando el niño está en su casa y ve a los papás en esa discutidera, cuando la mamá recibe la llamada o el papá recibe la llamada, el que se quedó con el niño y ve cómo no permite las visitas, ¿verdad? Cuando el niño ve cómo la familia paterna y la familia materna se entran en una encrucijada de discusiones, el niño empieza con esos temores y con ese dolor que se llama ansiedad. La ansiedad genera una serie de neurotransmisores a nivel del sistema talámico. El cerebro, lo importante con el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, no es tanto cuántas neuronas hay. Realmente lo importante son las conexiones que tienen las neuronas como tal, y esas conexiones son a través de autopistas, como les digo yo, que se llaman las redes talámicas, que son unas circuitos neuronales ya perfectamente estudiados. Cuando se genera esa angustia en los niños, entonces empieza la red talámica a activarse y llega a una glándula que se llama la glándula pituitaria. Esa glándula pituitaria que queda en el sistema nervioso central, es decir, arriba en la cabeza, genera una serie de hormonas estimulantes. Esas hormonas llegan a otros órganos y producen los síntomas de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, llegan al sistema motor, al lóbulo frontal, y entonces puede producir que el paciente, que el niño, o salga corriendo de la habitación donde está la situación de estrés o se quede paralizado, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca o puede bajar la frecuencia cardíaca y producir síncope. Los niños sienten como calor, entonces es porque ha aumentado la, la vasodilatación a nivel distal. Altera el sueño porque altera lo que es el ciclo de la melatonina, que la melatonina es la hormona que está regulando el ciclo circadiano del sueño. Y hay una cosa que es tremenda con digamos, con la ansiedad y es la liberación del cortisol. El cortisol es un veneno para el cerebro. Es decir, el cortisol es positivo cuando el estímulo, es decir, cuando esa ansiedad no es repetitiva y constante. Entonces, el cortisol, esa glándula pituitaria llega a la glándula suprarrenal, dos glandulitas que quedan sobre los dos riñones. Nosotros tenemos dos riñones que son los que producen la excreción en el cuerpo, y arribita en el polo superior, en la parte de arriba, encima, están las dos glándulas suprarrenales. Ellas liberan este cortisol maravilloso que nos ayuda, como les digo, o a salir corriendo de una situación de estrés, pero que si se perpetúa, activa unas sustancias que se llaman serotonina, dopamina, noradrenalina, y que generan lo que es las síndromes o estados de ansiedad y estados de depresión. Entonces, no nos estamos inventando nada. O sea, desde el punto de vista neurológico, está absolutamente comprobado con artículos, con estudios, describiendo qué es la ansiedad. Entonces, así la pareja esté muy linda, ay, no, es que nos vamos a divorciar como grandes amigochos, todo muy bello, rico, pero el niño de todas maneras va a sentir ansiedad, ¿sí? Siempre el niño va a sentir ansiedad porque pierde esa estructura que es su familia. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Ya he explicado la parte neurofisiológica real, comprobada ya con los estudios científicos. Entonces, ¿cómo se manifiesta neurológicamente en el niño? ¿Por qué me llegan a mí a la consulta? Doctora, mi hijo tiene dolor de cabeza, o sea, migraña.
yo siempre hago la historia completa y en la historia completa la gente se sorprende porque dice, ¿por qué me preguntan eso? ¿No? Yo les pregunto, ¿son casados, son unión libre, están separados? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Con qué están planificando? ¿Quién vive con los niños? Y cuando me dicen separados, a mí se me prenden las alarmas, ¿no? Porque pues lamentablemente en Colombia, como en todos los países, la gente no se sabe separar. Bueno, pero yo siempre descarto lo orgánico puro como tal, aunque la ansiedad es orgánica, pero siempre descarto esas cosas. Entonces, ¿por qué me llegan a mí? Por migraña, o sea, dolor de cabeza. Entonces, ¿qué les hago? Les hago un electroencefalograma, que es un estudio que mira la función cerebral para descartar actividad epiléptica no convulsiva. Les hago una tomografía de cráneo para descartar tumores, calcificaciones cerebrales, enfermedades degenerativas. Les pido también quistes, les pido también resonancia magnética cerebral. Es decir, yo les hago todo el estudio, ¿no? Todo, para descartar y no después pensar que todo es ansiedad pura y de pronto dejar por ahí una patología de otro tipo. Y cuando ya está todo estudiado, entonces le digo a los papás o a la mamá que me lleva al niño, le digo, mire, todo está bien, pero acá hay un tema importantísimo que es la parte de la situación que usted tiene con el papá de su hijo, ¿no? Bueno, ¿qué otras manifestaciones? Doctora, es que mi niño no duerme. ¿Desde cuándo no duerme? Siempre es un poquito difícil hacer el interrogatorio en la historia, en la consulta, porque como la gente niega los problemas que tienen, ¿verdad? Y a ellos les parece que pelearse con el esposo o pelearse con la exesposa, que eso no tiene que ver nada con los niños, inicialmente no lo dicen. Entonces yo los estudio, también les pido tiroides, TSH, T3, T4. La glándula tiroides es una glándula que está aquí en el cuello, que es una glándula que da muchos síntomas raros, también lo hago. O sea, en mi consulta se descarta todo lo orgánico para poder darle la evidencia a los papás de decir, mire, esto no es nada de tumores ni nada de cosas raras, simplemente es el estrés que ustedes están generando en el niño. Bueno, esos son digamos, los motivos de consulta. Ahora, los niños epilépticos que estaban controlados, ¿qué sucede? Cuando hay todo este desgaste de estos divorcios y separaciones mal hechas entre los papás, afectando a los niños vuelven a convulsionar, ¿sí? Ellos vuelven a convulsionar porque la ansiedad y el estrés lleva a convulsiones. En el caso, ¿qué otro motivo de consulta me lo llevan a mí como neuróloga pediatra? Trastornos conductuales. Doctora Yolanda, mi niño era bien portado, mi niño nunca era grosero y ahora del colegio me lo quieren sacar porque es un niño violento. Eso es también, uno hace todos los estudios y la conclusión, señora, por el proceso de separación que tiene usted tan mal hecho. La otra cosa es, por ejemplo, era buen estudiante y deja de ser buen estudiante, ¿no? Entonces, es otro tema también. Otras especialidades también reciben a estos niños, pero si no son sensibles en el sentido que es el objetivo de esto, que la labor que tú estás haciendo como psicólogo es súper importante de aterrizar a la gente en otras cosas y pensar en esto. Por ejemplo, los niños con dermatitis. Hay niños que tienen dermatitis todo el tiempo, han pasado por 8 dermatólogos, ninguno les sirve, por 80.000 ungüentos y resulta que cuando uno escudriña como detective, no, es que cada vez que el papá va a recoger al niño o cada vez que la mamá va a recoger al niño, entonces hay una pelotera y el niño le empieza la dermatitis, ¿de acuerdo? Bueno, neumología. Cuando tenemos esos neumólogos pediatras que me han llamado también y me dicen, doctora Yolanda, yo no sé qué pasa con este niño porque hay un problema de asma, ya se le dio todo los medicamentos y resulta que el niño sigue con estos problemas. Le digo, claro, porque es que yo ya detecté que hay un proceso de separación mal llevado y entonces el asma es una entidad que siempre se ha conocido que tiene que ver con contexto emocional, tú lo sabes como psicólogo, ¿verdad? Entonces ahí está y por eso no se curan, ¿de acuerdo? Finalmente pueden llegar hasta el psiquiatra, ¿no? No, entonces niños con brotes psicóticos, con cosas, digamos, dramáticas, porque yo trabajo en varios hospitales y trabajo en un hospital psiquiátrico en donde tenemos un programa que se llama el programa infantil y ahí tenemos psiquiatría infantil, psiquiatría de adolescentes, psicólogo clínico, tenemos neurólogo de adultos, psiquiatra, o sea, es un grupo muy bueno
Y ahí vemos cómo la psiquiatría infantil ha aumentado tremendamente en el mundo. O sea, nosotros nunca habíamos visto tanto problema psiquiátrico y gran parte del problema es la depresión, que ya les expliqué cómo se genera neurológicamente a raíz de estas separaciones, ¿no? Entonces, pues es una, digamos, tenemos la evidencia científica de que si no hay unas buenas separaciones, es decir, ninguna separación es buena, pero si no hay una madurez, si no hay una estructura adecuada entre los dos adultos, los niños van a sufrir de todo esto. Digamos, ese es el tema. En cuanto a la alineación parental, pues la alineación parental es una situación en la cual hay una obstrucción en, digamos, el contacto. El niño se queda con la mamá en el 90% de los casos en todo el mundo, ¿verdad? Digamos, porque se considera sine qua non, ¿no? Sine qua non, a veces sin investigar ni nada, que por ser la madre, ella es la que se tiene que quedar. Eso no debe ser así. Yo creo que se debería analizar un poco más profundamente, pero de igual manera es esos acuerdos que no se llevan, que no se cumplen. Es una situación bastante compleja. Entonces, esas cosas me están llegando a mí a la consulta. Realmente eso no me llegaba a mí a la consulta, pero los niños por esta ansiedad somatizan y pues por eso, digamos, yo estoy en este tema de la alineación parental, ¿no? Que es un tema bastante grave para los niños. Claro, correcto, doctora. Realmente todos estos problemas que de alguna manera que son familias en conflicto prácticamente, los Mm, niños llegan a somatizar diversos factores que usted ya ha mencionado, como dice, puede ser dolores de cabeza, problemas de los mismos problemas de conducta, dermatitis, brotes psicóticos, y pues justamente porque la familia en estos últimos, yo diría, estos últimos 20, 30 años, las familias, las parejas, incluso ya las relaciones de noviazgo antes de un matrimonio, pues se han visto atravesadas por una situación de conflictos y pues eso repercute ya en un caso ya de una pareja que tenga hijos, esos conflictos que puede ser incluso previo al divorcio, puede ser familias que mm. estén atravesando inclusive ya sean familias en conflicto como por ahí han dicho muchos profesionales de las diferentes áreas. Ahora, estos problemas, ¿usted considera que es importante abordarlos desde una perspectiva multidisciplinaria? Porque yo creo que, por ejemplo, la misma ansiedad que usted mencionó, eh, repercute también, por supuesto, en la niñez, pero ¿cómo ve usted el enfoque interdisciplinario que creo que se debería manejar acá? De pronto, los pediatras o neuropediatras, de pronto usted mencionó también a las áreas de la psiquiatría, de pronto la psicología, y pues también ya si es que entra un proceso ya de legal o judicial, los temas de los abogados. ¿Cómo ve estas problemáticas relacionadas con el tema multidisciplinario? Mira, digamos, el tema es tan grave que para responderte a tu pregunta de lo grave que es el tema y de lo cierto que lo que tú estás diciendo, que esto es interdisciplinario, es a mí ya por Zoom, porque ahorita estamos en pandemia en todo el mundo, me han llamado por 3 niños que han abusado sexualmente, pacientes que yo vi que abusaron sexualmente en situaciones de separación en donde uno no entiende cómo, si se le deja al papá, bueno, estos 3 niños fueron dejados a la mamá, pero bueno, de igual manera tenemos que pues muy poquitos casos se los dejan al papá, pero la situación es, si esa persona no lo puede cuidar, ¿por qué la otra persona, el otro papá o la mamá no lo cuida? No se ponen de acuerdo, ¿no? Porque es que los niños están sufriendo, por lo menos en Colombia, cada 5 minutos se viola a un niño colombiano. Los embarazos no planeados. Nosotros tenemos un tema, secuela de todo este problema tan grave de las malas separaciones y de no llevarse bien entre los papás y de no permitirlas. Es que no se te, el tema de visitas es un tema que no debe ser. Perdón, no te respondo lo que me preguntaste. ¿En qué sentido? No necesitamos ni quienes nos quedamos con nuestros, que nos visiten a nuestros hijos. Nosotros necesitamos ese papá presente que dentro de sus tiempos
y de su vida nueva, porque cada uno pues se vuelve a casar y todo eso, tenga el cuidado, ¿verdad? O sea, ayude a terminar de criar y de formar a ese hijo, ¿sí? Es que ese término de visitas a mí me da escalofrío porque es que no es lo que el niño necesita. Cada 8 días, 3 horitas, 2 horitas, como si fuera el niño un animalito, vamos a sacarlo a pasear, eso no sirve. ¿Cómo evitar el abuso sexual, el que nuestros niños caigan en la drogadicción, el que nuestros niños años embarazadas porque nadie los está cuidando? Entonces, este tema es un tema, como tú dices, interdisciplinario. Para evitar todos esos abusos en los niños necesitamos cuidarlos mejor. ¿Y cómo lo vamos a cuidar mejor? Con una mujer que le toca salir a las 7 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Porque está sola, porque la otra persona no lo está cuidando, porque no lo dejan, en fin, por la razón que sea. ¿Cómo evitamos esta drogadicción en nuestros jóvenes cuando el tema es que nadie los está cuidando? Entonces, el tema sí es un tema interdisciplinario en el sentido de decir, a ver, como yo le decía a los tres reuniones por Zoom que me llamaron de la fiscalía, porque como yo vi esos pacientes una vez, ¿no? Yo les decía, es que ustedes como fiscalía, ustedes tienen que hacer cumplir los regímenes de mal llamadas visitas, ¿sí? O sea, tienen que permitir que estos niños sigan en contacto con sus papás o con las mamás, si es lo contrario, porque estamos viendo que no estamos dando la talla a ese sistema de visitas superfluas que se están haciendo. Entonces, los juzgados, los abogados, los pediatras, los dermatólogos, los psicólogos, todos tenemos que hacer un frente común. Yo hago un llamado a mi tierra colombiana porque es que es terrible. Yo no me gustaba ver noticias porque sí lo deprime a uno, pero como estoy en esta tarea de difundir qué es lo que pasa cuando un niño no se cuida adecuadamente, en Colombia en este 45 días ya van 7 niños asesinados y uno va a mirar el contexto y es porque no se está cumpliendo a rigor el cuidado de los niños. La mayoría de estas mujeres son mujeres solas que no estamos dando la talla a la sociedad. Entonces, como tú dices, esto es interdisciplinario. ¿Qué hacen los abogados echando más leña al fuego? O sea, los abogados se tienen que volver esos conciliadores, ¿sí? Yo puedo estar defendiendo a una mujer, a un hombre, pero yo no puedo estar poniendo una falsa denuncia o estar diciendo simplemente por defender. No, cuando están niños de por medio, los abogados tienen que ser muy correctos y eso es lo que no está pasando. O sea, nosotros en cada país, tú me decías de algunas juntas de familia que hay, allá aquí nosotros tenemos comisaría de familia, tenemos un instituto colombiano de enfermedad, pero todos trabajando por su lado. No, si todos nos sentamos a mirar estrategias puras, nos escuchamos. Correcto, realmente este es un trabajo que requiere una reflexión, un llamado también a los mismos psiquiatras, a los mismos, en este caso, pediatras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, pues hacer el manejo de justamente ir mediando estos conflictos en las familias para que los menos afectados tengan que ser los niños, porque estamos prácticamente haciendo que los niños sean los afectados. Niños, niñas y adolescentes están siendo afectados por este tipo de situaciones y esto, como usted ya lo mencionó, tiene que ser abordado también interdisciplinariamente. En el caso de la neuropediatría, usted mencionó que todos estos conflictos generan impactos en el cerebro, impactos en el comportamiento y pues ya mencionó y lo detalló muy bien lo que es la ansiedad, la depresión en la infancia, pues todos estos conflictos que llevan a otras situaciones y esa misma ansiedad, esa misma depresión en la niñez y adolescencia por estos conflictos familiares, pues puede llevar de por sí ya a otras situaciones en la adolescencia. No sé si nos explica un poquito más, ya nos explicó la ansiedad, cómo funciona en el tema de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, de pronto, ¿cómo se relaciona eso con la depresión? Porque sí puede haber casos, ¿sí? De que
y bueno, uno también como psicólogo es que la ansiedad está muy relacionada con la depresión. Entonces, no sé si profundizamos un poquito más en qué es la depresión y cómo se relaciona con la ansiedad. Hay sus Mm, similitudes y sus diferencias con la ansiedad mm, en la mm. niñez y en la Lo que- adolescencia. Sí, lo que pasa es que la ansiedad es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa primitivo, pero es un mecanismo que cuando se torna reiterado, es decir, bueno, enfoquémonos acá al problema del niño. El papá va a recoger al niño y cada vez que lo recoge se forma una pelotera con la mamá o la mamá va a recoger el niño con el papá, ¿verdad? Y se forma una pelotera. Eso crea ansiedad en el niño, crea una reacción, pero si se vuelve constante, activa y altera lo que es el sistema de la serotonina. Sí, es que en el cerebro todo está relacionado. Entonces la serotonina, la adrenalina, pero especialmente la serotonina, todo este complejo dopaminérgico, todo eso lleva a unos síntomas. Es que la gente piensa que la depresión es, me siento triste. No, no es que se sienta, es que su cuerpo, su organismo da unos síntomas orgánicos como tal. Es decir, la serotonina, que es la sustancia más importante en la explicación fisiológica de la depresión, altera lo que es el sistema dopaminérgico. Y todo, es que cuando uno estudia el circuito del cerebro, es algo súper maravilloso. Es un código como una computadora de estas últimas, unos chisitos microscópicos, pero que tienen una tecnología terrible. Y esa serotonina, dopamina, adrenalina que está alterada por el estímulo repetitivo, ¿sí? Entonces, un primer brote de ansiedad a uno no le da depresión, ¿sí? Es decir, a mí mi papá y mi mamá se peleó una vez, listo, ya, listo. Pero si eso es repetitivo, ese cortisol, que es el cortisol, es el principal veneno del cerebro, igual que el azúcar, ¿no? Hay dos sustancias que matan neuronas y matan los circuitos cerebrales, que es el cortisol el azúcar. Entonces, el cortisol, vuelvo y repito, genera esta alteración en el circuito dopamina, serotonina. ¿Cuáles son las manifestaciones de la depresión? ¿Sí? Son varias formas. Una que es esa depresión adinámica, que es el niño no se quiere levantar, el niño no se quiere bañar, empieza otra vez, si no se orinaba, si ya había controlado el esfínter, entonces se vuelve a orinar, no quiere ir a estudiar, no quiere ir a jugar, no quiere comer. Pero también la depresión se manifiesta en el niño y en el adulto, pero bueno, específicamente hablemos en lo que yo soy experta, que es en niños, con irritabilidad, el niño se vuelve hiperactivo, el niño se vuelve antisocial, el niño se vuelve oposicionista desafiante, y eso es una cosa súper importante porque la gente piensa que la depresión solamente es adinámica, es decir, hipoactividad. Entonces, un niño irritable, un niño que no se halla, un niño que es grosero, es un niño que está potencialmente deprimido. Y recordemos las cifras en todo el mundo de depresión en niños y adolescentes. La cifra es cada vez a pasos agigantados, ¿sí? Hay una depresión que es una depresión primaria en donde no tiene que ver nada su entorno social y familiar, ¿sí? Hay una depresión que es esa depresión terrible, que el niño nace con esa depresión, los niños ahora, pero la depresión más frecuente, ¿verdad? Que se presenta ahora es la depresión secundaria A, ¿no? Secundaria a que el novio me dejó, estamos hablando de los niños, entonces el noviecito la dejó, entonces le hicieron bullying a través de las redes sociales, entonces no es la niña o el chico popular, y en el caso específico es no me dejan ver a mi papá, no me dejan ver a mi mamá, mis papás se pelean cada vez que yo quiero, ya no veo a mis abuelitos, ¿verdad? Porque ese es un tema terrible, ¿no? En esta situación, uno de los temas es las familias. Entonces, si el niño se queda con la mamá, que es en el 99% de los casos, entonces ya la familia, los abuelitos paternos, los tíos paternos ya murieron. Entonces el niño se deprime por esto. O lo contrario, si el papá es el que se queda con los niños, lamentablemente a veces hay situaciones incorrectas y ya la familia materna se pierde. Entonces, la depresión es algo que está absolutamente comprobado y se origina del estímulo repetitivo
que genera la ansiedad, ¿no? Ese es el mecanismo fisiológico. O sea, después de la ansiedad repetitiva, se puede caer en un trastorno ya de depresión, digamos. De uno Claro, lleva a la otra. claro. Lo uno lleva a la otro, sí, claro, ese es, digamos, el mecanismo, el estímulo repetitivo. Ahora, hay una depresión, vuelvo y digo, primaria, una depresión que puede ser un niño amado, lindo, con su papito, su mamita y todo, que tenemos ya unos altos índices, pero eso es diferente y es la minoría. Realmente ahorita lo que uno ve, porque yo vuelvo y les digo, estoy en un hospital psiquiátrico con un programa infantil en donde hay psiquiatría de niños y hacemos reuniones mensuales y es muy doloroso ver un pabellón. Me pasó ahorita en pandemia que estamos yendo solamente 2 días al pabellón y tú me preguntabas de casos y bueno, hacemos la consulta por telemedicina, pero vamos 2 días. El hospital donde yo voy es un hospital, voy a un hospital privado donde tengo mi consultorio y voy al hospital oficial, muy lindo, muy sencillo, pero hay árboles, hay columbos, hay ardillitas, es un hospital muy bonito. Y entonces yo en esa situación de pandemia que es de salir, yo decía, ay Dios mío, por lo menos 2 días voy a ese hospital, ¿no? O sea, voy a ese hospital 2 días como a airearme, ¿no? Y entonces salgo yo y veo un grupito de niños jugando en área de juegos, ¿no? Y yo me quedo mirando y digo, perdón, ¿qué están haciendo esos niños jugando ahí? ¿Cómo así? Cuando le pregunto a una enfermera y me dice, le digo, oiga, doctora, son pacientes. Nosotros tenemos un área de internamiento de niños. Mira, Elvis, no sabes el dolor que me causó a mí ver niños tan chiquitos. Estamos hablando de 6 añitos, de 7 añitos, de 8 añitos, que yo creía, no, son pacientes cuyos síntomas son depresivos y uno va a mirar. Entonces me fui, hablé con la psiquiatra infantil, le dijo, oiga, hágame un sondeíto de cuáles son las patologías de estos niños. Me dijo, tenemos 15 niños, tenemos 3, 4 niños con esquizofrenia, ¿verdad? La esquizofrenia se presenta, pero el resto son problemas familiares. No, 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 qué dolor tan terrible de verdad. Pero no sabes esa imagen que me quedó a mí de yo, se me olvidó dónde estaba, ¿no? Se me olvidó que estaba en un hospital psiquiátrico y yo, ay, tan lindo los niños jugando, cuando digo, ¿qué hacen acá? Mira, fue un día tan triste, pero bueno, eso le da a uno la energía para seguir trabajando en el tema. Claro, así es, realmente. eh, el tema de la niñez y pues relacionado con estos fenómenos de conflictos familiares y eso impacta evidentemente, como usted muy bien lo dice, en casos de depresión, casos de ansiedad y trastornos de personalidad que pueden conllevar ya en la adolescencia y en la adultez a otras situaciones. Ahora, pensando ya en la otra parte, ¿cuáles serían los mecanismos para prevenir, sí? Para prevenir, para evitar, sí, que se den estos fenómenos, que los conflictos entre papá y mamá estén juntos o no estén juntos, se evite que eso eh, impacte demasiado a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles serían las estrategias que de pronto los sistemas de justicia, de pronto los centros educativos, de pronto los centros de salud tengan que tomar medidas para evitar esta ansiedad, esta depresión cuando hay conflictos familiares, estén juntos o estén separados o divorciados? ¿Cuáles deberían ser esas estrategias que se deben tomar? Mire, yo lo que es decir, fomento, quiero que la comunidad médica, que es de lo que yo me llevo, psicólogos, psiquiatras infantiles, terapeutas, por favor, o sea, los papás demuestran cuánto aman a sus hijos en el momento de la separación, el divorcio. Yo quisiera que eso nos quedara grabado a todos. Cuando yo me desenamoro o cuando me ponen los cuernos, ¿cómo se dice en Ecuador cuando le ponen a uno los cuernos, le son infieles? Sí, lo mismo, los cuernos o los Lo cachos. mismo. Bueno, los cuernos, los cachos, como se diga, que es un dolor tan profundo. Cuando, en fin, cualquier situación que lleve a que esa pareja se rompa, ahí es cuando demostramos cuánto amamos a nuestros hijos.
Correcto. Ahí es cuando lo demostramos. Ahí es cuando lo demostramos. Entonces, por favor, pediatras, psicólogos, no se queden con una sola versión. A mí generalmente me llegan son las mamitas, generalmente, ¿verdad? Algunos papás. Cuando me dicen a mí, mire doctora, hicimos el acuerdo del divorcio, pero resulta que mire que no me dejan, yo inmediatamente llamo a la otra persona, ¿de acuerdo? Lo coloco en la historia clínica. Yo siempre le digo a mis compañeros en mi gremio, por favor, coloquen en la historia clínica para que esto se haga evidencia de que eso no puede seguir así. Llamo al otro papá o a la mamá que no está, que no fue a mi consulta, ¿sí? Muy delicadamente los escucho a los dos, ¿sí? Y les hago esa conciliación en el sentido de que si ustedes se separaron, si ustedes ya no se quieren, eso no es problema del niño, eso es problema de uno como adulto. Cuando empezamos la parte, el pediatra tiene que anotarlo, tiene que ponerlo. ¿Para qué? Porque nosotros es la única manera. Yo veo que, digamos, la parte de los juzgados y todo no entienden este problema. Una de mis metas es irme por hay una cosa que se llama Consejo Superior de la Judicatura, que reúne a todos los juzgados y quiero irme juzgado por juzgado familiar y explicarle estos temas, ¿sí? O sea, ellos no saben qué es la depresión en niños. Ahora, los acuerdos se tienen que cumplir. La alineación parental que tiene tantos enemigos, pues yo como neuróloga no me interesa el término. Si no quiere escuchar la palabra alineación parental, bueno, pues no la escuchen, pero lo que sí hay es una situación de obstrucción de la persona, del papá o la mamá que se queda con el hijo, que no entiende que el hijo necesita a esa otra persona, ¿sí? A ese papá o mamá que no está con ellos, ¿sí? Entonces, la obstrucción también no solamente la hace el papá o la mamá, la hace la familia. Si el niño se queda con la mamá, a veces quien obstruye es la abuelita materna, la tía, el primo, todo el mundo se mete en eso por la debilidad de las leyes que hay en cada país. Ahora, si la separación implica que cada uno de los adultos rehaga su vida, eso está bien, pero entonces, por favor, las nuevas parejas deben tener la sensibilidad de que hay, sobre todo en el hombre, porque cuando una mujer lleva hijos a una relación, el nuevo papá, el padrastro es muy lindo, muy chévere, cuida, da plata y todo, pero la mujer cuando pasa lo contrario no. Cuando una mujer llega e inicia una relación con un hombre que tiene hijos, esos hijos mueren, ¿no? De ahí el tema de las malas madrastras, en fin. Entonces, yo sí, digamos, la labor que tenemos nosotros es, a ver, yo como neuróloga pediatra tengo que ir cada año, así sea por Zoom, a un congreso para actualizarme en temas médicos, ¿de acuerdo? Pero los juzgados, los comisarios de familia, los ministerios de infancia, ellos, a ver, ellos no saben qué es la ansiedad, ellos no saben que los papás o las mamás están sufriendo de falsas denuncias por odios que quedaron porque no hicieron un proceso terapéutico. Entonces tenemos que aterrizar a esas gentes, ¿no? O sea, acá nosotros ellos se tienen que actualizar. Como sociedad, todo mundo quiere ser madre soltera, padre separado, padre soltera, en fin, todo eso es válido, pero nosotros con tantos psicólogos que hay en cada país, porque es que ya en cada país hay un montón de psicólogos, ¿por qué no se hacen procesos? Yo, en concreto, digamos, lo que yo planteo acá es, todas las personas que vean estos niños, por favor, ir más allá de la parte de por qué vienen. Le rasca acá, ¿qué es lo que hay que hacer? No, miren el contexto social que están sufriendo estos niños y pónganlas en la historia. Ahora, en el otro tema, tenemos que actualizar a todo el mecanismo judicial porque esto, la alineación parental, la obstrucción del vínculo, las falsas denuncias, es un tema médico, no solamente es un tema, digamos, legal. Y ver realmente, digamos, le vuelvo y le repito, sí da mucha tristeza todo el maltrato infantil que está sucediendo en Latinoamérica. Eso es ver Argentina, Ecuador, es terrible y es simplemente porque el otro tema importante es obligar a la pareja cuando se está separando
hacer el proceso terapéutico. No sé si le ha pasado, Elvis, que la gente piensa que cuando uno dice, digamos, el vínculo se rompe, ¿sí? Se acabó el amor. Uno va a terapia es para que le laven el coco para volver a enamorarse de la persona. No, 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 no. Cuando se acaba el vínculo, se acaba. O sea, el amor, eso es como un cristal, como esta botellita de agua, esta botella que cuando se rompió ya no se puede recomponer. Pero si hay hijos, el proceso después de una terapia, entonces cada uno entiende su papel, ¿sí? Cada uno de los papás. Entonces, otro tema es, no es tanto darle el divorcio a la persona, sí, hay que darle el divorcio, pero hay que hacer un proceso terapéutico donde tú aprendas qué es ser papá o mamá separado, qué es ser ex esposa, qué es ser nueva esposa, ¿no? Y evidentemente los niños, eso en paz, yo creo que es como muy bonito, ¿no? Que los únicos beneficiados van a ser los niños, ¿no? Correcto, doctora. Realmente hay mucho todavía por hacer en Colombia, en Ecuador, en América Latina, en Hispanoamérica, y yo diría en el mundo entero por la niñez y la adolescencia. Definitivamente hay muchos temas que hay que tocar, los derechos para que se cumplan, los derechos del bienestar, de la buena calidad de vida que tienen, deben tener los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, pues, si es que hay familias en conflictos, si es que hay separaciones, si es que hay divorcios, llevarlo desde una mejor manera, cuidando pues principalmente los derechos de los niños y por supuesto también la calidad de vida y esa relación entre padres y madres para que los niños puedan tener ese contacto tanto con papá como mamá, ¿sí? Y pues ojalá en nuestros países en algún momento se revisen las leyes y haya como existen en Francia, en ciertos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia. En el caso de Brasil, ya tenemos legislaciones de la tenencia compartida, ¿sí? Donde que no solamente se queda con papá o mamá después de un divorcio o en una separación, sino que el niño, analizando la justicia, cada caso en su particularidad, hay la opción de la tenencia compartida de los niños para que los papás y las mamás puedan disfrutar, así estén juntos, estén separados, puedan estar cuidando y pendientes, educando y acompañando a los niños, niñas y adolescentes en todo ese proceso para que no hayan estas cuestiones negativas como ansiedad, como depresión, como trastornos de personalidad, de pronto trastornos alimenticios también es otro tema, no haya embarazos Exacto. precoces en la adolescencia, son un sinnúmero de cosas y por eso es que es importante que pediatras, neuropediatras, psicólogos, abogados conozcan de estos temas, conozcan lo que es el síndrome o si no quieren llamarlo síndrome, la alienación parental y otros conflictos y violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Pues yo quisiera ya con esto culminar para no quitarle mucho su tiempo y no sé si nos quiere dar algún otro mensaje, de pronto hablar sobre Unión Latam o alguna otra cosa que quedó pendiente que de pronto yo no le pregunté o que le faltó acotar en unos 2 o 3 minutos ya como en un sentido de cierre y agradecerle a usted por su participación en este diálogo, en esta entrevista. No, muchas gracias a ti por la invitación y pues lo que podemos decir es que ya hay un movimiento porque hay muchas situaciones de conflictos entre los padres y entonces hay muchas personas afectadas y digamos, la TAM lo que ha querido hacer es reunir en una sola voz a todas las diferentes asociaciones de padres, fundaciones, para poder en una sola voz hacer lo que tenemos que hacer. Hay un convenio de los derechos de los niños, es un convenio que todos los países han firmado, pero que a través de la organización de la ONU, pero no se están llevando a cabo. Entonces, el convenio está ahí de cómo debemos, cada país que firmó, pero no se está llevando a cabo, no se está revisando que eso se lleve a cabo. Entonces, la función de nosotros es, bueno, inicialmente en cada país decir, bueno, esto está mal, pero por favor, hay un convenio de los niños. Entonces, ¿dónde está ese seguimiento de si se está llevando a cabo, si se está violentando los derechos?
Entonces, pues la idea es un poquito las entidades internacionales encargadas de cuidar y velar por los derechos humanos y pues en este caso los derechos de los niños, tenemos que dar un llamado de atención y tenemos que mirar cómo entre todos paramos toda esta situación para los niños, porque digamos, todo esto es abuso y maltrato, ¿sí? Si al niño se le cohíbe de su papá, de su familia materna, o se le cohíbe de su mamá o de su familia materna, pues eso es un maltrato, eso es un maltrato y eso está en la convención allá de la ONU, es una cosa que está, hay una declaración de los derechos de los niños, pero cada vez que uno ve las noticias están peor, entonces como que parece como estas entidades un poco sordas o un poco, o tal vez como que les ha llegado el mensaje. Entonces, la TAM lo que es, digamos, en voz de Robert Rego, es agremiar y hacer una sola voz, porque no podemos seguir, por lo menos yo en Colombia estoy muy, muy agobiada porque cada mes matan a un niño colombiano y siempre es lo mismo, papás o mamás solas, o sea, no puede seguir la situación así. Tenemos que como latinoamericanos, como europeos, como africanos, como canadienses, todo el mundo se tiene que volcar a que los niños no tienen por qué ser violentados, ¿no? Entonces, esto es el objetivo y gracias por la invitación porque realmente todos estos, digamos, esfuerzos que ustedes hacen a través de las redes sociales, pues nos va a ayudar para que los niños no sigan siendo maltratados. Esto es maltrato infantil, no tiene otro nombre. Gracias, doctora Yolanda Hernández. Muchísimas gracias por este diálogo, por esta información al canal de YouTube que llegamos. Y pues también invitarle a usted, doctora, y a los amigos y amigas que nos siguen. Tenemos también otras entrevistas donde abordamos los temas de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Hablamos sobre temas también de familia, hablamos sobre los temas de pareja con diversas personas, con diversos profesionales y pues invitarles a que sigan, por ejemplo, ya hemos hecho una entrevista con Lorena Bravo. Sí, Lorena Bravo es una abogada ecuatoriana con quien dialogamos sobre los derechos de la niñez y la adolescencia y la importancia de la tenencia compartida en los regímenes judiciales, en las leyes de los diferentes países de América Latina, así como tiene Brasil y otros países, la importancia de pedir también que exista un marco legal respecto a la niñez y adolescencia en tenencia compartida luego de un proceso de separación o de divorcio. También tengo una entrevista con Adrián Alfaro. Él es parte de Unión Latam y de Infancia Compartida en Argentina, en Buenos Aires. Tenemos esta entrevista con Adrián Alfaro, con el cual también hablamos sobre la niñez y la importancia de la infancia compartida, de la tenencia compartida, que les invito a que vayan a mi canal de YouTube y vean la entrevista con Adrián Alfaro, que de paso le mandamos un saludo en Argentina. También tengo una entrevista con Elizabeth Hernández, de acá del Ecuador, con quien abordamos también estos temas de la familia. Con Amparo Medina también tenemos otra entrevista. Entonces, en la parte de la descripción de este video, de esta entrevista, en la parte de abajo, les voy a dejar algunas otras entrevistas y temas que ya hemos abordado respecto a la familia, a la pareja, a la niñez, que son uno de los temas fundamentales que tengo en mi canal de YouTube. Vayan a mi canal como Elvis Orellana Espinosa y ahí va a encontrar una sección donde que abordamos todos estos temas. Y suscríbanse al canal, ayúdennos a compartir esta información, esta entrevista, este diálogo que hemos tenido con la doctora Yolanda Hernández, que es neuropediatra de Colombia, sí, de Bucaramanga, y miembro también de Unión Latam Infancia Primero. Muchísimas gracias y estamos en contacto y pues me descargo el video y le compartiré a sus redes sociales. Pase bien, doctora, un gusto y muchas gracias. Gracias. Hasta Buenas luego. noches.